con organizaciones narcoterroristas en busca de su judicialización. Operación Imprenta. Impedir la edición de los libros EA, otros. Esos libros EA, señor juez, significa embrujo autoritario. No me lo invento yo, es porque cada que se lanzaba una versión anual, que eran balances de la situación de derechos humanos en Colombia, los libros se llamaban embrujo autoritario y fueron cubiertos por el DAS, esos eventos de lanzamiento de esos libros. Numerosos folios dan cuenta de ello. Por eso sé que EA significa embrujo autoritario. Estrategia, sabotaje y presión, así como GG significa Gustavo Gallón. Estrategia, sabotaje y presión. Acción, servicios públicos, camiones de distribución, amenazas, guerra jurídica. Operación Halloween. Objetivo, concientizar a la población sobre la realidad de la ideología comunista. Estrategia, el desprestigio. Acción, publicación, libro, 10.000 ejemplares, entregados 7.620, es decir, que se hizo. Proyecciones, internet, 4.000 ejemplares, creación, página web. Operación Arauca. Objetivo, establecer vínculos entre Cajar y ELN. Estrategia, sabotaje, acción, intercambio de mensajes con cabecilla del ELN, el cual será encontrado durante un allanamiento. Operación Intercambio, objetivo, neutralizar influencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Estrategia, desprestigio y sabotaje. Acción, alianza de servicios de inteligencia extranjeros, comunicados y denuncias, página web, guerra jurídica. ¿Se da cuenta cómo el tema del litigio internacional es llamado guerra jurídica? El litigio internacional en materia de derechos humanos es aceptado por los propios estados cuando firman los convenios y deben respetar y garantizar a las personas y organizaciones su acceso a la justicia. Y acudir a las instancias internacionales tiene que ver con el derecho del acceso a la justicia. Es un derecho, no una acción de guerra, no una expresión de guerra jurídica, y mucho menos entendido como una estrategia de las guerrillas, como queda claro en los documentos. Operación Europa, neutralizar influencia en el sistema jurídico europeo, Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, ONU, Oficina Alto Comisionado de los Gobiernos Nacionales. Estrategias de desprestigio, comunicados y denuncias, página web, guerra jurídica. Igual. Bueno, no leo otras operaciones por razones de tiempo, pero mire, señor juez, que el tema, para que se entienda, no solamente, como he dicho atrás, es de persecución a ONGs de derechos humanos y sus integrantes, sino es la misma actividad, el mismo tema de los derechos humanos en sí mismos, en su núcleo esencial. Por eso el tema del litigio te resultaba una tarea prioritaria. ¿Por qué los derechos humanos? Ejemplos. Se ordenó identificar a los concejales, y más adelante manifiesto quién ordenó eso y quién hicieron esa tarea. Se ordenó identificar a los concejales de Bogotá que impulsaron el acuerdo que hoy permite que la cátedra sobre derechos humanos sea de carácter obligatorio en colegios de Bogotá. ¿Eso qué tiene de actividades de inteligencia? Que funcionarios del Estado colombiano, como el Consejo de Bogotá, hagan que en los colegios se enseñe derechos humanos. ¡Fabuloso! Pues no, aquí se ordenó, dentro de este contexto de persecución, identificar quiénes fueron esos concejales. 2. Se ordenó adelantar actividades para impedir la labor de ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos, ONU, y contra CPI, entre otros. Y de hecho ya mencioné el caso de Diana Teresa Sierra. Eso es actividades concretas en el tema de derechos humanos y no contra defensores en particular, u organizaciones de derechos humanos en particular, y que eso no tiene que ver con posibles vínculos con guerrillas. 3. Se ordenó impedir la firma de acuerdos entre ONG, colectivo e Intravisión para difundir programa de derechos humanos. Otros. Se ordenó provocar la destitución de una profesora de un colegio de Bogotá por poner a sus estudiantes a leer libros de Alfredo Molano Vera Grave y otros. El conocimiento, la sociología, la historia, el conocimiento, la sabiduría, la formación en temas sociales, de derechos humanos. ¿Eso qué tiene que ver con inteligencia? Seguimiento a misiones sobre derechos humanos, ¿qué tiene que ver con inteligencia? Incluso, para terminar esta partecita, la Corporación Verdad y Justicia, que fue la ONG que conformó el DAS en esta persecución, mandó una carta al presidente de la República del momento, Álvaro Uribe, en la que critica el compromiso del gobierno de pedir perdón en el caso de la masacre de La Rochela, y dice, porque, comillas, es inaceptable que se empiece a ceder frente a las presiones políticas de los mensajeros de las FARC y el ELN en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso lo lleva el colectivo Abajo Selva Restrepo. Claro el mensaje, señor juez. Obviamente que ante casos como este queda reflejada la irresponsabilidad, ineficacia e incapacidad de los abogados defensores de los intereses nacionales, que sin duda viven más pendientes de sus intereses particulares que los institucionales. En contraste con la efectividad de los abogados de las ONGs
que con clara convicción de contar con mayores recursos para incrementar sus campañas de desprestigio contra Colombia, dedican todo su esfuerzo a cada uno de los casos. A mano se ordena operaciones de inteligencia. Otra vez, litigio internacional. Compromisos del Estado colombiano de pedir perdón, como una medida de reparación, objeto de críticas desde ahí. Bueno, voy a saltarme una serie de acciones que se desarrollaron contra el colectivo de abogados como colectivo de abogados. Tema de la tutela contra el presidente Uribe, que ya mencioné, bueno, cuando se ordena la propaganda negra por los 25 años que el colectivo cumplió, pero bueno, vamos a saltarnos más. Voy a leer algo que me parece interesante, y es uno de los informes donde se dice que el colectivo de abogados está en Estados Unidos, refiere con qué organizaciones nos vamos a encontrar, y dice: por tanto, no se descarta que de conseguir financiación por parte de agencias cooperantes de los Estados Unidos, tales recursos terminen en poder de las FARC y ELN, organizaciones terroristas. Sin ningún fundamento. Pero hablando de situaciones concretas hacia miembros del colectivo de abogados, toda vez que represento los intereses del colectivo de abogados también, pues para ampliar el tema de la doctora Soraya Gutiérrez, hay que decir que se produjo un desplazamiento forzado de la doctora Soraya Gutiérrez como consecuencia de esa persecución. Es bueno que usted lo sepa, señor juez, para que también se compuse copias por desplazamiento forzado, toda vez que tuvo que salir del país a raíz de la amenaza. Y el DAS también siguió a la doctora Soraya Gutiérrez después de la amenaza. De hecho, hay un informe en el que se dice, comillas, a través de una fuente confiable con acceso directo a la información se tuvo conocimiento que la señora Soraya Gutiérrez, presidenta del CAJAR, llegó a su casa en la noche del domingo 22 de mayo del 05 aproximadamente a las 21:10 horas, a la cual no había regresado desde el día viernes 13 de mayo de 2005 debido a la amenaza proferida en su contra. Aduce la fuente que vino a sacar ropa y elementos de primera necesidad. De igual forma, la hija la esperó en la camioneta Toyota Prado de placas MQL 185 de Bogotá, hasta terminar de recoger sus cosas, y luego salió de su residencia a las 21:55 horas en compañía de su hija sin conocer su destino. Es de anotar que llegó a su residencia cuando estaba lloviendo, sin compañía de su escolta, ingresó a su casa de una manera rápida y dejando la puerta abierta, para su conocimiento y fines pertinentes. Este es informe de inteligencia del 23 de mayo de 2005. En efecto, eso ocurrió. El DAS también tuvo conocimiento previo de la salida del país. De hecho, dan aviso previo a Germán Villalba para que esté atento a la llegada de Soraya Gutiérrez, de su esposo del momento y de su pequeña hija, y que mire a ver con quiénes se va a reunir, y la llaman nuestra amiga Soraya. En relación al libro Uribe, a pesar de que ya el señor fiscal se ha referido a varias cosas, hay que decir que él fue denominado el objetivo número 1 por el DAS. El principal objetivo en ese momento y de persecución contra los menores se llama Alirio Uribe Muñoz, del colectivo Abajo José Alvear Restrepo. Sobre él reposa información de su vida laboral, social, anotaciones de inteligencia, profesional, contactos nacionales, internacionales, su familia. Pero ocurrieron cosas como estas, señor juez. Todas sus comunicaciones, especialmente con organizaciones y personas a nivel internacional, todas relacionadas al tema de derechos humanos. Pero aparece en ese expediente fotografías de Alirio Uribe en Santiago de Chile. Él pasó por Santiago de Chile rumbo a Australia, y el G3 tenía esas fotografías en Santiago de Chile, para que usted mire la dimensión de la persecución, señor juez. Y él se fue para Australia en buena medida por la persecución de que estaba siendo objeto y que había sido detectada. De hecho, desde octubre del 2002 le mandamos una carta al vicepresidente de la República, Francisco Santos, diciéndole que estábamos siendo perseguidos por agencias de inteligencia, así textual. Se arrendó una casa colindante o al frente de la vivienda de Alirio Uribe para perseguirlo, o para seguirlo, para hacerle vigilancia, de puesto fijo de vigilancia se llama en los documentos, 24 horas día durante varios meses. Precisamente dejaron de hacerla cuando comprobaron que Alirio Uribe había salido para Australia. O previamente ya lo sabían, por eso hay fotografías en Chile, supongo. Pero en su casa, por meses, quienes llegaban, quienes visitaban, vehículos, qué vehículos, familiares, amigos, etcétera. Así como pasó también con la casa de otros miembros del colectivo de abogados. Por razones también de tiempo, me salto otro montón de situaciones que involucraron a Alirio Uribe. Paso a Eduardo Carreño, se les indica en esos documentos de hacer parte de un supuesto plan Espada de Bolívar,
que tendría como objetivo extender la revolución bolivariana de Venezuela, y que con ese plan, y en ese plan haría parte el abogado colombiano asilado en Venezuela, Ernesto Amezquita. Todo eso en relación a las tareas de persecución. A Yomario Ortegón, como abogada responsable del trabajo internacional, le hicieron también un fuerte seguimiento con fotografías, y estaban realizando un estudio fotográfico para identificarla con una integrante de las FARC. Igual en el expediente figura como a Diana Cuellar se le hace también ese cotejo fotográfico para mostrar que es la misma persona que en los diálogos del Caguán era acompañante de Manuel Marulanda Vélez. En relación a Dora Lucia Arias, pues es la compañera responsable del trabajo de transnacionales, y por eso también el trabajo de transnacionales, Nestlé y todos estos son uno de los actos preferidos por el DAS. Y de ella reposan en el expediente fotografías de sus pequeños hijos. En relación a Rafael Barrios, él estuvo en Estados Unidos buena parte de esta persecución, sin embargo sus comunicaciones fueron interceptadas, monitoreadas, pero además involucran a la esposa de él, de nacionalidad de Estados Unidos, Kimberly Stanton, seguida en una misión de Arauca, y muestran esto como una prueba del compromiso del colectivo de abogados con la guerrilla, porque se valen de una presunta fuente humana en un informe de inteligencia de septiembre 17 de 2004, donde esta señora efectivamente, esta defensora de derechos humanos, esposa de Rafael Barrios Mendívil, presidente del colectivo de abogados, integrante de UOLA, y que hizo una misión a Arauca, una misión internacional, la muestran como si se hubiera reunido realmente con guerrilleros y no con organizaciones sociales y defensores de derechos humanos y campesinado de la región. Ella, al saber eso, pidió declarar, y así lo hizo, lamentablemente no en este proceso, sino el que sigue, por estos mismos hechos, al exdirector Jorge Noguera. Contra Luis Guillermo Pérez Casas, que también en buena parte estuvo en el exterior, pues se hizo seguimiento a su trabajo en CIVCA, una organización allá en Europa, en su condición de integrante de la FIDH. Igual se ordenó detectar la localización de su familia. También se ordenó detectar la localización de la familia de Miguel Puerto, otro abogado del colectivo de abogados, en el exilio. Es decir, que mire cómo lograron ubicar información bastante viejita sobre el colectivo de abogados. Sobre Reinaldo Villalba Vargas, pues he dicho algunas cosas. Solamente decir que también se hizo vigilancia a su casa de sus padres por varias semanas, con compromiso aquí, fundamentalmente, y lo revelan los documentos, por lo menos realizando las tareas u ordenándolas o haciendo seguimiento, de Guanay Ortiz y José Alexander Velázquez, entre otros. Seguimiento de mi esposa, registro fílmico y fotográfico, y que también figura en el expediente. No figura propiamente el nombre de mi esposa en ese seguimiento, pero ella, que llegó llorando cuando ocurrió ese hecho. Luego encuentro toda la relación de los hechos en el documento del DAS, pero para que no se diga ahora que lo estoy acomodando, en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está relatado ese hecho, que fue antes de conocer lo que pasó en el DAS, para que no quede ninguna duda sobre la transparencia de lo que estoy diciendo. Vigilancia a mi menor hijo, al sobrino de Fátima que hablaba, sobrino político. Se me señaló de ser posible vínculo con las FARC a través de un folio del señor Uganay Ortiz, porque una señora Ángela Pavón, a quien no conozco, pero tengo que dejar claridad, me llamó de un teléfono que se menciona en el informe, también lo puedo mencionar más adelante quizá, para invitarme, en otro folio también dice, del DAS, a una conferencia sobre comercio con justicia, o comercio justo, algo así. Y de ahí sacaron que esa señora, al parecer, era hermana del terrorista, dice el informe, Simón Trinidad, y que eso indicaría que yo sería el vínculo con las FARC. Bueno, en fin, tengo que hacer referencia que ese seguimiento no solamente fue tampoco contra el Cajar, sino contra muchas otras personas, Pía Córdoba, Carlos Lozano, la Corporación CODES, todas las que mencioné esta mañana. Soy el apoderado de Díguez Manuelson, es que tengo como 20 poderes. Y se ordenó, por ejemplo, la siguiente operación en relación a Díguez Manuelson. El interior del avión, vuelo 690, el grupo TACA, el 15 de junio 05, con destino a San José de Costa Rica, se detectó en su equipaje un computador procediendo a ubicarle momentáneamente un imán con el fin de borrar su memoria, la memoria del equipo. Se envió correo anónimo a las autoridades policiales de Costa Rica difundiendo presencia de terrorista en el avión, dando las características de Díguez Manuelson. Yo no recuerdo haber tenido nunca un contacto físico con Díguez Manuelson, quizá lo haya tenido, tanta gente que llega al colectivo, pero soy su abogado, a distancia,
me otorgó poder con el procedimiento legal. Y le comentaba